Bueno, pues yo soy Ana Belén Romero Alonso, trabajo de fisioterapeuta en el Centro de Salud de Los Corrales de Buelna y el objetivo del estudio ha sido determinar cuál es la preferencia de la población para protegerse frente a la gripe, si la homeopatía o las vacunas. Los motivos que me han llevado a hacer el estudio han sido los casos de muertes recientes debido a las asociaciones antivacunas que hacen que muchos padres dejen de vacunar a sus hijos y también el aumento del uso de la homeopatía. El método para realizar el estudio ha sido una encuesta de 10 preguntas que se ha pasado a las personas que han acudido un día al Centro de Salud de Los Corrales de Buelna, en el que se cuestionaba a las personas que acudieron allí acerca de qué preferencias tenían para protegerse frente a la gripe, si homeopatía, vacunas y qué conocimientos tenían acerca de unos y de otras, si sabían que tenían evidencia científica, si creían que podían reportar algún efecto secundario para ellos. Y los resultados que ha lanzado este estudio ha sido que casi el 35% de la población encuestada piensa utilizar vacunas para protegerse frente a la gripe este año, el 0% piensa utilizar homeopatía y casi el 65% de la población no piensa utilizar nada este año para protegerse frente a la gripe. Bueno, los resultados del estudio están resumidos en esas gráficas. Solo me gustaría llamar la atención sobre un dato que me ha parecido muy importante, que es que casi el 87% de la población utilizaría la vacuna contra la gripe si su médico de familia se lo indicara y casi el 70% de la población utilizaría homeopatía si su médico de atención primaria se lo indicara. Llama la atención la confianza que tienen los pacientes en su médico de familia y la importancia que tiene el médico a la hora de la elección final de la técnica. Por eso me gustaría invitaros a todos los que estáis aquí a hacer una reflexión acerca de la importancia que tiene realizar prescripciones médicas basadas en evidencia científica, realizar la mayor difusión posible de un modo eficaz de prevención de enfermedades, como son las vacunas, importantísimas, y no dedicarnos a prescribir medicinas alternativas como la homeopatía, cuya eficacia está más que demostrado que no es superior al placebo y, por tanto, el darle a los pacientes sin que lo sepan puede considerarse una práctica, cuando menos, poco ética. Ahí dejo la reflexión para que cada uno piense lo que quiera. Bueno, lo primero, dar las gracias al comité organizador por la realización de estas jornadas y al comité científico por darme la oportunidad de defender este póster. Este protocolo nace a consecuencia del contagio producido a un profesional sanitario en el desarrollo de su actividad profesional en el Hospital Carlos III a raíz del actual brote de la enfermedad del virus ébola en África Occidental. Los objetivos está adaptado a nuestra realidad administrativa basándonos en el protocolo de actuación del Ministerio de Sanidad. Los objetivos son garantizar una detención precoz de un posible caso de enfermedad de virus ébola en nuestro hospital, establecer unas medidas de prevención y control en la aparición de los casos secundarios, así como protocolizar la atención sanitaria y garantizar la seguridad de los trabajadores, y organizar el traslado de los pacientes sospechosos al centro de referencia en Cantabria y después la posterior limpieza y desinfección de la zona utilizada. Tenemos que tener en cuenta quién es el paciente en investigación. El paciente en investigación es el que cumple el criterio epidemiológico y el criterio clínico. El criterio epidemiológico el que en los 21 días previos a la aparición de los síntomas haya estado en un país en el que haya ébola o haya estado en contacto con un caso sospechoso o con un caso confirmado con sus fluidos. Y el que cumple el criterio clínico, que tenga 37,7 grados o más y además tenga un síntoma de la clínica de la enfermedad. Una vez que cumpla estos criterios, se activaría el protocolo de actuación frente a casos sospechosos de enfermedad por virus ébola y aislaríamos la zona del filtro del triaje de la urgencia del Hospital Sierra Llana. El paciente estable se le va a tratar en la zona de la consulta de enfermería, con el que utilizaríamos unas medidas de protección estándar, y el paciente inestable se le aislaría en la zona de la consulta médica, con el que utilizaríamos un equipo de protección integral. Una vez que el paciente ha sido trasladado al hospital de referencia en Cantabria, procederíamos a la retirada del equipo de protección integral, siguiendo estrictamente los pasos del chest lead,
en el BOS del triaje médico y en la zona de la esclusa. Y posteriormente se realizaría la limpieza y desinfección de la zona por el equipo de limpieza. Durante todo este periodo del tiempo, el tráfico a la urgencia estaría garantizado por medio de este paso azul, que sería lo que habitualmente se utiliza como el paso de acceso a las ambulancias. Gracias. Este trabajo lo hemos llevado a cabo 3 matrones, Rubén García, Sandra Zorrilla y yo misma, con el objetivo de incrementar la sensibilización y la capacitación de los profesionales sanitarios acerca de este gravísimo problema que es la violencia de género en nuestra actualidad. Se trata de dar armas para poder detectar e identificar los casos y de, a la vez, estrategias y recursos que conozcáis que existen en nuestra comunidad, que podemos ofertar a las mujeres que se animan a dar el paso adelante para que nuestra intervención sociosanitaria sea adecuada. Para realizarlo hemos llevado una búsqueda bibliográfica de todas las bases de datos fundamentales, Medline, PubMed, Cochrane, Stielo. Hemos consultado también las webs de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Estadística y hemos revisado los protocolos que existen al respecto de violencia de género en el Sistema Nacional de Salud. La violencia de género es un grave problema de nuestra sociedad que no solo atañe a las mujeres, atañe a todas las familias. La mujer tiene un grave problema, tiene un tabú, se siente insegura y desprotegida frente a su maltratador y es muy difícil que sea la propia mujer la que llegue a nuestra consulta y dé el paso adelante. Entonces, el profesional tiene que estar muy cualificado para detectar a través de indicios qué mujer está en riesgo o está sufriendo un caso de violencia de género. El Instituto Nacional de Estadística hace 2 años dijo que en torno a 34.000 mujeres en España sufren violencia de género y eso que tan solo del 5 al 10% lo denuncian, con lo cual sabemos que esta incidencia y prevalencia está tremendamente infraestimada. En Cantabria, para nuestra desgracia, es una de las comunidades autónomas que tiene mayor tasa. Hemos estructurado el póster en 5 apartados. En un primer apartado, los factores de riesgo, es decir, qué mujeres están en principal riesgo de sufrir violencia de género, cuáles son las más vulnerables, aunque no perdáis de vista que al ser un problema tremendamente infraestimado, habrá muchísimas mujeres que se escapen a este perfil que estén sufriendo violencia de género. La violencia de género atañe a parejas de todos los niveles socioculturales, no debemos olvidarlo, y principalmente hay un grupo de especial riesgo que es el embarazo, las embarazadas. Los hombres lo ven como un atentado a su poder sobre la mujer. Un segundo apartado acerca de los signos que tenemos que vigilar, ya que os digo que tiene que estar el profesional muy entrenado para averiguar indicios, para buscar indicios, para detectar casos a través de pequeños indicios. La actuación del profesional sanitario, cómo debe ser la entrevista clínica, importantísimo. En todos los estudios dicen que, por favor, cuando detectemos o sospechemos que puede haber un caso de maltrato, ser claros, ser directos, hacer preguntas concisas, no tener vergüenza, no pensar que la mujer se lo va a tomar como algo agresivo porque es lo único que funciona. Y, por último, si la mujer decide dar el paso adelante, he puesto una lista de todos los teléfonos, todos los recursos que existen en esta comunidad, que, por ejemplo, yo que trabajo en el País Vasco, en Osakidecha, desconocía la mitad, por no decir casi todos, tanto los teléfonos, las casas de acogida, los pisos protegidos y todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para ayudar a las cántabras ante esta lacra social. Este es el trabajo que hemos realizado a raíz de una paciente que acudía mucho a nuestros servicios de urgencias y que lo frecuentaba a menudo. Queríamos conocer la demanda que generaba esta cuidadora informal en el cuidado de un paciente dependiente y conocer la evolución de esta demanda a lo largo que evolucionaba la enfermedad. Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo retrospectivo de la demanda generada por la cuidadora informal mediante análisis de los datos que obteníamos en la historia clínica de OMI-AP desde 2004 hasta septiembre del 2015. Como resultados hemos obtenido que en toda su historia ha habido un total de 1.304 consultas, de las cuales el 97% se llevaron a cabo a partir del 2007, año en el que el paciente es diagnosticado de enfermedad de Alzheimer. De todas estas consultas, un 25% fue llevado a cabo por el médico de atención primaria, un 33%, un 34% por la enfermería y un 41% por los servicios de urgencias de atención primaria. En la gráfica de abajo se ve la evolución de esta demanda a lo largo de la enfermedad. Por ejemplo, se ha ido viendo cómo en 2007 hubo un total de 27 consultas, en el 2009 147, en el 2012... Hay un factor estresante para la cuidadora informal que supone un pico y un aumento de la demanda, que fue la implantación de una PEG. Como conclusiones, hemos llegado a la conclusión de que muchas de las demandas que originó esta cuidadora no están justificadas por ninguna causa médica, sino que se deben a la propia ansiedad, miedo, soledad de la paciente, de la cuidadora informal. Por otro lado, la implantación de la PEG supuso un aumento de esta demanda y se mantuvo en el tiempo hasta que se consiguió, mediante el adiestramiento, el control de dicha sonda.
Hemos llegado a la conclusión de que la causa de la hiperfrecuentación es multifactorial, se debe a factores tanto físicos, psíquicos como sociales, típicos del síndrome del cuidador. También hemos llegado a la conclusión de que para los profesionales es muy difícil determinar dónde empieza la enfermedad y dónde el estrés del propio cuidador. Por otro lado, vemos que es necesaria la implantación de actuaciones de apoyo a los cuidadores, tanto de forma preventiva como de soporte. Y, bueno, pues nada más. Para ponernos en situación, diré que el cáncer de vulva es una de las neoplasias menos comunes del aparato genital femenino. Tiene muy baja incidencia y el tratamiento que conlleva en la mayor parte de los casos es una vulvectomía, que dependiendo del tipo de neoplasia y de la extensión de la misma, puede ser simple, superficial, parcial o radical. Pero todas ellas provocan un gran déficit de autonomía en la paciente y requieren de unos cuidados muy específicos por nuestra parte. Atendiendo a las 14 necesidades de Virginia Henderson, nosotras hemos extraído esos diagnósticos como los posibles que puede presentar una paciente sometida a una vulvectomía. No los voy a describir todos porque no hay tiempo. Os invito a ver el póster que está colgado fuera. Lo que sí me gustaría es resaltar dos porque son un poquito más peculiares. El primero es el riesgo de infección, ya que la herida quirúrgica está en la zona genital, que es una zona en la que es mucho más complicado mantener unas condiciones de asepsia y siempre es más fácil que proliferen las bacterias. Por ello, debemos de informar a la paciente y nosotros mantener unas medidas para minimizar ese riesgo. Y el otro diagnóstico, para mí muy importante, es el trastorno de la imagen corporal. Todas las pacientes sometidas a una vulvectomía sufren una mutilación del cuerpo y van a tener que adaptarse a ese cambio y para ello nos van a necesitar. Como conclusión, decir que los planes de cuidados estandarizados nos permiten la unificación de los criterios de los cuidados enfermeros y son la base de los planes de cuidados individualizados, que son los que realmente optimizan la calidad asistencial, porque los pacientes deben de ser tratados de forma integral e individualizada. Muchas gracias. Buenas tardes. Para comenzar, os voy a hablar un poquitín de qué es la intervención de enfermería autotransfusión, que se refiere a la recogida y reinfusión de la sangre que se pierde durante la intervención quirúrgica y puede realizarse esta reinfusión durante la intervención o posteriormente a ella. Y por otro lado, el Bellovac, bueno, pues es un drenaje que permite realizar esto, el ahorrar la sangre tras la intervención quirúrgica. Los objetivos que nos planteamos para realizar este póster fueron comparar la evidencia sobre la utilización del drenaje recuperador Bellovac con la intervención autotransfusión de la clasificación internacional de actividades de enfermería. Para ello necesitábamos conocer una bibliografía adecuada y actualizada sobre el drenaje Bellovac y la autotransfusión y, por otro, revisar la intervención de enfermería autotransfusión. Para ello realizamos búsquedas también en diferentes bases de datos y, bueno, pues aquí se exponen un poquitín las actividades de la intervención de enfermería autotransfusión en las que bueno, deberíamos destacar el consentimiento informado, que en este caso nos dice que lo hagamos, pero bueno, no sería del todo correcto en la situación legal en nuestro país que se hiciese por parte de enfermería. Y bueno, algo también a destacar sería el etiquetado del dispositivo de recogida con el nombre de la persona, la fecha de inicio de la recogida, etcétera, porque después contaremos con unos tiempos para realizar la reinfusión. Después, en la columna central naranja, la puesta en funcionamiento son las instrucciones de la propia casa comercial del drenaje, puesta en funcionamiento, recogida de sangre y reinfusión, que podéis ver detalladamente en el póster. Y, por último, bueno, vimos que con la intervención de autotransfusión era insuficiente para realizar las actividades necesarias, entonces hemos utilizado también la administración de hemoderivados, que es mucho más completa y bueno, pues utiliza cosas como monitorizar el sitio de punción, monitorizar la aparición de reacciones transfusionales, el no administrar otros medicamentos o líquidos por esa vía, el limpiar con suero salino cuando se finalice, registrar la duración y detenerla si se produce algún tipo de reacción. Como conclusión, la intervención autotransfusión sí que tiene muchas actividades específicas, pero es necesario recurrir a la intervención administración de hemoderivados y sería importante también tener en cuenta la situación legal sobre consentimiento informado en nuestro país. Gracias.
Pertenezco al Grupo de Investigación Epidemiológica y Salud Pública de Urgencias, Pertenezco al Grupo de Investigación de Urgencias de Salud Pública adscrito al Observatorio de Cantabria y en el contexto de una investigación más global que hemos hecho acerca de la adherencia al tratamiento en urgencias, hemos obtenido datos que hemos analizado un poquito independiente aparte y han sido dos que nos han llamado la atención. El primero es el informe de urgencias, cómo lo comprenden los pacientes, y las explicaciones verbales, cómo las comprenden. Claramente en el gráfico se ve que el informe de urgencias en un 57% lo entienden razonablemente. Queda un margen de un 40% donde lo entienden mal o no lo entienden por diferentes motivos que hemos analizado en otro poste. En cuanto a las explicaciones verbales, el 91% de los pacientes están contentos y satisfechos con las explicaciones recibidas. Esto lo hemos desglobado en dos términos, por sexo y por nivel de estudios. Por sexo vemos claramente que no hay diferencias entre hombres ni mujeres. Tanto el informe de urgencias, prácticamente con los mismos valores y con los mismos parámetros, son comprendidos pues, en un torno a un 60% y un torno a un 40% no lo comprenden porque les resulta ilegible, porque no lo han leído, porque no saben lo que dice. En cuanto a las explicaciones verbales, lo mismo. Tanto un 91 como un 92% de los pacientes están contentos y satisfechos de las explicaciones verbales. Llamativo si lo llevamos también al nivel de estudios. En cuanto al nivel de estudios, tenemos que comprendemos por debajo el informe de urgencias de un 50%, es decir, casi muchos pacientes no comprenden lo que se les da por escrito, que es un informe que tiene toda la validez legal, si hay que hacer algún trámite burocrático, alguna cosa. Pero, en cambio, en las explicaciones verbales vemos claramente que por encima del 83%, independientemente de si tiene estudios o no tiene estudios, han entendido perfectamente el informe de urgencias. Con lo cual, la conclusión es obvia. El documento legal al que estamos todos acostumbrados, que es el informe de urgencias, prácticamente en un 40% no lo entiende nadie, pero en cambio un 83% entiende perfectamente las explicaciones recibidas por parte de los médicos. Nada más. Gracias. Como recordatorio, decir que se denomina triaje al proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de su urgencia o gravedad y que se hace antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa con el fin de detectar a los que tienen que ser atendidos a la mayor brevedad. Este póster está basado en un estudio descriptivo longitudinal realizado entre marzo y junio del 2015. Fue aprobado por el Comité de Ética de Cantabria y estudiaba la adherencia al tratamiento de 183 pacientes obtenidos en una muestra aleatoria. Dentro de los parámetros del estudio, uno de ellos era la percepción de su gravedad en urgencias. A través de una encuesta telefónica se les preguntó por esto. Esto nos hizo pensar a nosotros. ¿Coincidiría el nivel de triaje que les damos en urgencias con la percepción que tienen ellos de su gravedad? Y fuimos un poco más allá. Una vez conocido el diagnóstico y el tratamiento que se les había dado en urgencias, ¿daríamos el mismo nivel de triaje que habíamos dado inicialmente? Bueno, pues dentro de los resultados que se ven en los diagramas, en un 38,8% de los casos la valoración entre el paciente y el profesional es la misma. Un 37,7% de los pacientes consideran su proceso más grave, mientras que un 19,13% menos grave. Comparando el triaje inicial con el triaje adjudicado tras el diagnóstico, la coincidencia es de un 44,1% y en el 26,23% de los casos se hace un triaje inicial de mayor gravedad. Como conclusiones, destacar que la percepción del paciente es de mayor gravedad que la del profesional y que la mayoría de las veces el paciente acude a urgencias por procesos que ellos mismos consideran leves. Todo esto nos ha hecho pensar que a lo mejor son necesarias estrategias educativas dirigidas al paciente para que intenten resolver su problema a otros niveles y no colapsar así los servicios de urgencias. También queremos destacar que el porcentaje de coincidencia entre el nivel aplicado inicialmente y el aplicado conocido el diagnóstico es muy elevado y le sigue en porcentaje el que el profesional da de mayor gravedad respecto al que dio inicialmente, con lo cual el paciente nunca saldría perjudicado. Muchas gracias. Bien, nuestro trabajo fue una búsqueda bibliográfica para conocer si realmente existía una relación estadísticamente significativa entre un aumento de la incidencia de crisis epilépticas en relación con la fase lunar. Y también si se producía mayor número de eventos de muertes súbitas en población epilépticas relacionado con la fase de luna llena.
Se realizó un análisis bibliográfico consultando las bases de datos de PubMed y Medline y así obtuvimos varios estudios que sí que correlacionaban estos factores. Así se ve que en la revista Neurology, en 2006, Polychronopoulos realizó un estudio en el que sí que había una diferencia, una relación estadísticamente significativa entre el aumento de crisis convulsivas en los pacientes epilépticos cuando estaba ocurriendo la fase lunar de luna llena. También se determinó que había un aumento, en otro estudio, había un aumento de los sucesos de muerte súbita en epilépticos coincidiendo con la luna llena, pero otro estudio ha puesto de manifiesto que puede ser que no sea la fase de luna llena en sí la que sea la causante de ese aumento significativo en la incidencia de crisis epilépticas, sino la contribución de la fase de luna llena a que haya una mayor intensidad lumínica durante la noche. Entonces, estaría más relacionado con la intensidad de luz que se produce a lo largo de esa noche que no con la fase de luna llena. La conclusión es que habría que realizar estudios posteriores en este tipo de población para determinar los factores geodemográficos que pudiesen determinar si se debe o bien a la fase de luna llena o a la incidencia de luz. Eso es todo. Gracias.